son importantes señalar. Entonces, en esta primera parte de nuestra disertación, llegamos a la famosa pregunta: ¿qué es la pensión de alimentos? ¿Y por qué resulta tan importante la pensión de alimentos? Permítanme solamente un cinquito, por favor. Nos preguntan, ¿es necesario estar al día en los pagos de pensión para solicitar una reducción? Sí. Toda modificación a la pensión, reducción, exoneración, tenemos que estar al día. No podemos estar atrasados. Acá es un requisito sine qua non que establece la modificación, que ya más adelantito lo vamos a explicar. Continuamos. Muy bien, entonces la pensión de alimentos debe de abarcar el sustento, la vivienda, la vestimenta, las necesidades médicas, todo tipo de instrucción adicional, clases separadas. Hoy por hoy, la educación escolar se ha convertido en un dolor de cabeza de todo padre, madre, no solamente por lo que se tiene que comprar de forma regular para el ejercicio de la actividad, sino por las actividades adicionales que le piden a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente yo digo, no hablo del día del logro, sino del día del ogro, porque de verdad que difícil que es conseguir realizar todas esas actividades adicionales, pero que constituyen ese desarrollo en la metodología de la educación de aprendiendo haciendo. También es importante, pues, que podemos acudir vía mediación para poder generar una recíproca prestación en el ámbito de nuestras actividades económicas y fijar la pensión. ¿Puede haber una conciliación? Sí. ¿El incumplimiento de la conciliación me lleva a una demanda judicial? Sí. También puedo solicitar la ejecución del acta de conciliación. Entonces, ahí iríamos en un proceso mucho más rápido, porque ya llegaríamos a lo que se denomina proceso de ejecución. En caso de llegar a un juez, quien decide o define el porcentaje, si es que queremos tomar en consideración los porcentajes. Hay que tomar en cuenta que ya per se, pues la asignación provisional de alimentos nos dice que podemos solicitar una medida cautelar y que esa medida cautelar puede llegar al descuento del 60% de haberes. Pero cuando hablamos de porcentaje hay que tener la certeza de que la persona va a mantener esa relación laboral con el empleador para establecer de que no va a bajar el porcentaje al cambiarse de trabajo o al renunciar o provocar un despido con la finalidad de que le paguen la CTS y todos los beneficios laborales, excluyendo la posibilidad de que el empleador, en una actitud paternalista, por decirlo así, pretenda corregir la deficiencia del obligado principal y dé cuenta de que este trabajador está pronto a dejar el trabajo, y esto sí nos pondría en un gran riesgo, porque ¿cómo a partir de ese momento podríamos cobrar la pensión si ya no tiene trabajo? Entonces, ustedes saben que en nuestro país, a diferencia de otros, acá el que no trabaja no tiene ingresos. En otros lugares como Europa o como aquí nomás en Estados Unidos, ¿no? Si tú no tienes trabajo, todavía el Estado te asigna una pensión para que puedas sobrevivir. Entonces podrías por ahí agenciarte de alguna suma de dinero y poder cubrir el paso de la pensión. Pero es muy diferente. En nuestro país, si tú dejas de trabajar, pasas a la informalidad, pasas a ser un desempleado. Entonces, y los desempleados, cuando has fijado una renta de alimentos por porcentaje, no le puedes establecer el porcentaje, porque ellos pueden decir, yo gano un sueldo mínimo ahora, o
diariamente mi ingreso es de 20 soles, entonces la suma de los 20 soles por 30 días vendría a ser a 600 soles. De esos 600 soles, si yo tengo el 30%, pues 3 por 2, ya sabemos cuánto es lo que me entregaría de alimentos y va a ser muy reducido a lo que antes pagaba. Entonces, esto pues genera una situación que debemos tener como una preocupación constante para poder enfrentar estas preguntas que son muy fundamentales. En primer lugar, puede generar el no pago de la obligación de alimentos, problemas de género. Podríamos hablar de un porcentaje mínimo del 20% a un máximo a otorgarse del 60%. ¿Qué información tiene esa madre, ese padre dentro del proceso de alimentos para poder establecer los mecanismos de aumento, reducción, prorrateo o exoneración? Y principalmente, ¿cuáles son las novedades que tiene la ley 31.464 respecto a este gran tema? Entonces, estas interrogantes que son fundamentales para desarrollar son las que vamos a hablar y que se encuentran también en relación directa a la violencia económica. Si yo quiero definir si un no pago de alimentos puede llevarme a una situación de violencia económica, la respuesta es sí. Pero como en nuestra legislación la violencia económica no está tipificada como un tipo penal, sino está ligada a la afectación psicológica, tendríamos que señalar que la falta de pago de alimentos ha generado en el menor alimentista, en la madre, en el padre, en el responsable de su custodia, una situación tal de incertidumbre que les produce una grave afectación. Entonces, por ahí, porque es más, en el ámbito de la violencia económica, ustedes saben que yo puedo solicitarle al juez medidas de protección. Y dentro de esas medidas de protección, puedo decirle al señor juez, por favor, fije usted una asignación anticipada para que mi hijo o mi hija no quede desprotegido. Eso es algo muy importante, pero que en la práctica muy poco se da. Muy poco se da que se atrevan a plantear pues medidas cautelares innovativas en este caso, ¿no? Para fijar estos montos que deben de ser abonados. La ley 31.464, que modifica las normas que regulan los procesos de alimentos, con la finalidad de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuadas, que fue dada el 4 de mayo de 2022, cuando nos encontrábamos en pleno proceso de pandemia, pues tiene como objetivo principal mejorar la celeridad de los procesos de alimento, en donde los menores de edad, pues a través del principio del interés superior del niño, van a tener una pensión justa, equitativa a sus necesidades. Y esto generó también cambios sustanciales porque se modificó 4 artículos del Código del Niño y Adolescente. Dentro del marco normativo que ha generado estos cambios y que nosotros pues resaltamos como observaciones, como principios a la debida diligencia, pues aquí hay que ir preguntándonos cuál es la razón de ser de la necesidad de regular y de garantizar